Vamos otra vez el tema. Entre otras cosas, hemos hablado también sobre la pluralidad de teologías de la liberación. Déjenme cerrar esto para... Uno de los aportes positivos de la Conferencia General de Santo Domingo en 1992 fue el reconocimiento de las minorías de indígenas y afroamericanos, el llamado a abrirse a ellas y a sus culturas. Esa apertura llevó a una pluralidad de teologías de la liberación de acuerdo a estas diversas formas de opresión. Una pluralidad que reconoce cierta unidad de fondo que Enrique Dussel ha propuesto como el tema de una metateología de la liberación, en la que se definen y analizan los problemas abstractos y los supuestos de todas las diversas teologías de la liberación específicas. Entonces se habla de la teología de la liberación de la mujer, teología de la liberación de los negros, teología de la liberación de los indígenas, teología de la liberación de otras minorías también. En esa época no se hablaba, pero hoy se puede hablar de las minorías sexuales también. La globalización ha influido además el profundo cambio introducido por la globalización económica que ha dejado a gran parte de la población pobre de América Latina sin trabajo, en calidad de masas sobrantes, lo que se llama excluidos del sistema, que no tienen capacidad de comprar ni de vender. Como este cambio está impulsado por una aplicación creciente de la tecnociencia en todos los procesos de la economía, desde la investigación y desarrollo, pasando por la producción y distribución de los bienes hasta llegar a su consumo, se requiere de todos los participantes en la economía una mayor calificación técnico-científica, lo que tiende a dejar fuera del sistema a grandes sectores de la población pobre, cuya deficiente educación no los capacita para acceder a esa calificación. Por ejemplo, ahora analfabeto no es solo no sabe leer ni escribir. Analfabeto es también el que no maneja el Office, el que no sabe manejar una computadora, ¿no? un ordenador personal, el que no sabe manejar Word, Excel y otros PowerPoint, es el nuevo analfabeto, digamos así, ¿no? En esta época. Incluso ahora para poder trabajar, tú necesitas saber, tener un mínimo conocimiento de lo que es el Office, el Windows, cómo funciona, y si puedes tener otros recursos disponibles a tu mano y que puedas manejar, entonces puede ser aceptado en un trabajo. Luego ahora para ser chofer de carro tienes que tener secundaria completa. Como verán, cada vez las exigencias son más grandes por parte del sistema económico, que es mayormente de alta competitividad, y el que no es competente o no se actualiza va a terminar excluido o fuera del sistema. Entonces, todos los excluidos del sistema ahora son como las víctimas del sistema. De ahí que se hable hoy de los excluidos y que se piense que están en peores condiciones aún que los explotados, pues estos al menos tienen un trabajo. Pero estar excluido es estar fuera de todo el esquema laboral. Estos cambios en la economía empezaron a afectar incluso a la clase media de profesionales y técnicos por la precarización del trabajo, que ya no está asegurado debido a que las empresas se funden entre ellas, se unen, son compradas por otra o quiebran con relativa facilidad. Leyes
nacionales e internacionales que protegen a las empresas, más bien, cuando fracasan o cuando quiebran. Si quiebran, ya no están obligados a pagar a sus trabajadores, a indemnizarnos cuando terminan. Entonces, pues hacen una acción de quiebra y de pérdida y se unen con otras empresas y crean una nueva empresa, y esa nueva empresa ya no tiene que hacer nada con los trabajadores que quedaron explotados. Siempre hubo intentos de superar la categoría de pobre porque a algunos les parece estrecha e incapaz de cobijar estas nuevas realidades. Se ha propuesto, por ejemplo, la categoría de víctima, ya no solo de pobre, porque pobre puede ser incluso el que tiene dinero. Entonces, el término mismo como que ha perdido sentido, y hoy se habla de las víctimas del sistema, las víctimas y los victimarios. Entonces, pasemos a la teología estructurada, esta teología. En cualquier momento recuerden que pueden intervenir, abren su micrófono e intervienen. Una de las particularidades de la liberación es su originalidad. En primer lugar, toda teología original, que no es la mera repetición o sistematización de pensamiento de otros, brota de una experiencia fundante de fe que le da a la vez su objetivo o finalidad fundamental, que siempre incluye la experiencia. Y en este caso, la teología de la liberación nace de la experiencia de explotación, de opresión, de marginalidad, de esclavitud, y por eso, pues no solamente toca el cerebro, sino toca todo el ser humano. Implica su voluntad, sus sentimientos, toda la experiencia del ser humano como ser humano. En segundo lugar, toda teología original desarrolla un método propio, adecuado a su objetivo, o mejor dicho, construye un camino que le permita llegar más rápido al objetivo. Eso es el método. La otra característica de la teología es la espiritualidad. En el caso de la teología de la liberación, la experiencia fundante es una experiencia de la pobreza injusta de los pobres de América Latina, que desarrollan una espiritualidad desde la pobreza. Estamos hablando, por ejemplo, del catolicismo, de la religiosidad católica popular. Estamos hablando del protestantismo popular, que es el pentecostalismo. Estamos hablando de experiencias de gente que incluso no va a ninguna iglesia, pero que la condición de marginalidad del sistema, de pobreza, de alguna forma los unifica con los demás pobres y viven juntos una especie de espiritualidad, entre comillas, claro, de postergados, una espiritualidad de unidad como pobres o víctimas del sistema, que participan juntos de los comedores populares y que se encuentran todos los días a la hora del desayuno o del almuerzo en los comedores populares. Y a lo mejor si el comedor popular ha sido creado por una organización religiosa, esos pobres que van a los comedores tienen que rezar el Padre Nuestro si los promotores son católicos, o tienen que hacer una oración de gratitud a Dios si los promotores del comedor son evangélicos, o pueden ser israelitas del Nuevo Pacto. O sea, dependerá de las condiciones de quien les brinde una ayuda para desarrollar una especie de religiosidad muy particular. Se trata, como lo reconoce la misma Comisión Teológica de la Iglesia Católica, de una experiencia espiritual, no solo sociológica o meramente humana, aunque no siempre la operación logra mantenerse a este nivel, en que están en juego Dios y la persona de los pobres
en lo que tienen de más profundo, es su humanidad como seres humanos, víctimas del sistema, pobres en el sentido que necesitan de Dios, necesitan de ayuda de un tercero para poder sobrevivir. En esta pandemia que hemos pasado, que estamos pasando, los pobres, alguien se le ocurrió, creo que uno de los médicos que trabaja aquí en Exitosa, se le ocurrió que los pobres que no tenían nada que comer, nada, no tenían ni trabajo, no tenían ni familiares, que levanten una bandera blanca, como como levantar una bandera con un palito en su casa, indicando su necesidad y su pobreza. Entonces la gente miraba la bandera blanca y se acercaban a darles comida. Esa es una espiritualidad, por ejemplo, de los pobres, que se ayudan mutuamente, que no esperan que el gobierno los sostenga o los mantenga, sino que hay una mano amiga que puede acercarse al otro que está en situación de necesidad. ¿Qué es eso? Espiritualidad. Es vida en el espíritu. Y no tienen que ser religiosos, no tienen que ser creyentes evangélicos, pueden ser católicos o pueden ser hasta ateos, no importa. Pero si están en situación de pobreza, van a participar de una espiritualidad de comunión, de coinonía, de ayuda mutua, de servicio, porque van a ser objeto de ayuda de los servidores, sean creyentes o no creyentes. Eso es una espiritualidad. Otra característica, que la teología es una teología situada para transformar. Es esta experiencia la que le da a la teología de la liberación su carácter propiamente latinoamericano, su identidad. Es por esa experiencia que esta teología se hace desde América Latina, desde el Perú, desde el barrio donde uno vive, porque está situada en una realidad concreta. Entonces se hace teología desde la situación concreta en la que se está viviendo. Esa situación puede ser de pobreza, pero también puede ser de clase media, de obtención mediana de recursos, puede ser también la situación de escolaridad o de estudio en la universidad. Cualquiera sea esta situación, es desde allí, y la palabra desde aquí es muy importante, es desde ese contexto social que se hace teología. O sea, la teología se enmarca en un contexto muy particular y desde ahí se levanta toda una teoría teológica para explicar la realidad a la luz de la fe y de la Biblia y para luego proponer alternativas de cambio, alternativas de solución. Si yo me enmarco para hacer teología en la universidad con todos los estudiantes que de repente están atrasados en sus pagos porque no tienen mucho dinero, creo una comunidad y desde ahí hago teología de la educación, desde un contexto muy particular. Entonces la teología en general, no solo la teología de la liberación, toda teología tiene que ser una teología situada desde la realidad concreta de la gente con la cual se participa. La finalidad de la teología de la liberación, por eso es transformación de la situación de pobreza injusta e inhumana.
Esto le da un carácter profético, semejante al de los grandes profetas de Israel que lucharon contra las injusticias e idolatrías de sus contemporáneos. O sea, hay una función profética de la teología, que como ustedes saben, el profetismo supone un análisis de la realidad, una interpretación de la realidad primero, de la observación de la situación de pecado, recuerdo o recordatorio del pacto que Dios estableció con su pueblo y una propuesta de esperanza de una nueva situación de cambio. Esto es profetismo. Entonces, la teología tiene que ser siempre profética en ese sentido. Y eso hace que la teología, que para la teología de la liberación, la fe aparezca ante todo como praxis de liberación, práctica de liberación. Eso es la fe. Tú me dices que tienes fe, a ver, muéstrame tus obras. De acuerdo a lo que dice Santiago, el apóstol. O sea, se parte de la práctica concreta de amor, de la práctica concreta de la fe. No es solo el salto de fe que se decía en la Edad Media o que Lutero reclamaba, la sola fide, no obras, sino la fe, porque en la Edad Media el catolicismo decía que había que hacer obras para salvarse, había que pagar indulgencias para salvarse, y por eso en ese contexto Lutero dice, no, solo la fe opera para la salvación. Pero Lutero no está diciendo no hagan obras. Lo que Lutero quiere decir, no hagan obras para salvarse, porque lo que salva es la fe. Pero luego lo han tergiversado y han malinterpretado al pobre Lutero, diciendo que Lutero no está interesado en las obras. Falso, porque de lo que se trata es de tener fe y de que esa fe se muestre con obras concretas. Entonces, esto es lo que rescata la teología de la liberación. Es un rescate de la fe práctica, digámoslo así. Los hermanos Leonardo y Clodo Bisboff se han hecho famosos. De cuanto está hasta aquí hemos visto, resulta evidente que para entender la teología de la liberación se precisa previamente entender y participar activamente en el proceso concreto e histórico de la liberación de los oprimidos. Aquí, más que en otros campos, se hace apremiante superar la epistemología racionalista. Ahorita les explico. Que se contenta con entender una teología por sus mediaciones meramente teóricas, es decir, leyendo artículos, oyendo conferencias y hojeando libros. Contra eso se levanta Leonardo y Clodo Bisboff, pero muy especialmente el epistemólogo es Clodo Bisboff, que escribió un libro, entre otros, que fue su tesis doctoral, creo que en París, me parece, donde estudió, sobre la epistemología contemporánea. Y él es el que resume y explica el método de ver, juzgar y actuar, o las tres mediaciones. La mediación socioanalítica primero, la mediación hermenéutica en segundo lugar y la mediación práctica en tercer lugar. Hay la construcción de una epistemología bíblica. Perdón. Por eso es importante situarse dentro de la teoría del conocimiento bíblico o epistemología bíblica, para la cual comprender, conocer, es sinónimo de amar. Dejarse involucrar en cuerpo y alma. Comprender no es solo hacer uso de la racionalidad y de la mente, es comulgar íntegramente.
En una palabra, conocer en la Biblia es comprometerse en consonancia con las palabras del profeta cuando dijo, juzgó la causa del afligido y del oprimido. ¿No es esto conocerme? Dice el Señor. O sea, conocer a Dios es hacer justicia al afligido y al oprimido. Conocer a Dios en el Antiguo Testamento no es levantar la mano y decir, sí, yo quiero aceptar a Cristo. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es solidarizarse con el necesitado, con el afligido y con el oprimido. Y Dios defiende la causa de los pobres. El que da al pobre, dice la Biblia, a Jehová le presta, porque Jehová, Dios, es el defensor de los pobres, es el Goel, el que sale en defensa de los más pobres y necesitados. Por eso, cuando Jesús viene a la tierra, viene como el Goel del Antiguo Testamento. Viene a salvar a los oprimidos. Y ahí está Lucas 4:18 diciéndonos que Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los oprimidos por el diablo, para liberar a los oprimidos en general y para proclamar el año del jubileo o el año agradable del Señor, que implica libertad de la deuda, libertad, digamos así, de todo lo que se debe en general. Eso es, en la epistemología bíblica, conocer a Dios. Y es la epistemología de Juan también, en el Evangelio y sobre todo en las epístolas de Juan, primera, segunda, tercera epístola de Juan. El que dice que conoce a Dios y no ama a su hermano, en realidad no lo conoce, no conoce a Dios. De conocer es amar. Amar significa hacer obras. Conocer no es solo hacer uso de la mente o de la racionalidad, y no solo de palabras, sino de palabras y hechos. Van de la mano. Entonces, ese conocer en la Biblia, Yadá en hebreo, es como cuando dice que Adán conoció a su mujer, tuvo una relación íntima con su mujer. No es solo conoció porque se la presentaron, hola, ¿cómo estás? Y le saludó, bien, tú eres Eva, qué bien. No, yo creo que es una relación mucho más profunda, más íntima, una relación incluso sexual, ahí en el Yadá, en el conocer de Adán. Entonces, en la teoría del conocimiento, según la Biblia, no es solo una teoría, sino una praxis de liberación, una práctica de solidaridad con los oprimidos, con los despreciados. En la época de Jesús, con los leprosos, con los enfermos, con los paganos, con los fariseos, con todos los que eran mal vistos en la sociedad en aquel entonces. Eso es conocer a Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Espero que estén ahí todavía, ¿no? ¿Qué opinan sobre la teoría del conocimiento según la Biblia? A ver, se me ha ido uno, creo, si no me equivoco. Creo que Carlos salió, me parece. Muy bien. Joel. Bueno, casi siempre en la iglesia predicamos el amor de Dios, aún el amor entre hermanos, ¿no? Pero creo que nos falta ir un paso más allá en convertir en praxis ese amor, esa fe, Sí. en preocuparse por los demás, por los pobres. Estamos encerrados en nosotros mismos, prácticamente estamos cayendo en egoísmo, en avaricia. Y eso a Dios no le agrada, ¿no? Entonces, creo que estamos abriendo los ojos y vamos a tener los buenos deseos de que Dios nos ayude en cambiar, ¿no? En
hacer algo por nuestra nación que se está cayendo a pedazos en estos tiempos. Sí, claro, claro. Ahora vamos a tener otros problemas serios, ¿no? Con la economía nacional y ayudarnos mutuamente, tomar conciencia de la realidad y ver cómo podemos ayudarnos entre los peruanos y también ayudar a los extranjeros, ayudar a los que están en nuestra patria, ¿no? Si nosotros que tenemos familiares estamos en problemas y sufrimos, no sabemos incluso a veces a quién acudir, tal vez por vergüenza o por lo que fuera. Ahora se imaginan los extranjeros que no tienen ninguna familia aquí. Por eso aumenta la delincuencia, el latrocinio, el robo. Pues ¿qué les queda? No nos queda otra. Entonces tenemos que tener conciencia con los extranjeros y hacerlos parte de nuestros proyectos de liberación y de libertad. Muy bien, José, ¿qué opinas tú, José? José Cuya. Sí, profesor, también comparto el mismo pensamiento del hermano Joel, ¿no? Sobre esta teología de liberación, ¿no? Que usted resaltó muchísimo sobre esta parte que dice, ¿no? Una, una fe sin obras es una fe muerta, ¿no? Bueno, claro. Entonces, hoy, ¿de qué manera nuestra fe actualmente durante esta pandemia hemos mostrado, ¿no? Sí, creo que pienso yo, ¿no? Particularmente que quedará siempre la pregunta, ¿no? Si durante este tiempo de la pandemia, antes, bueno, que llegue la cura, se mostró verdaderamente el amor de Dios ante otras personas, ¿no? Que están pasando la más difícil, podríamos decirlo, ¿no? Aún los extranjeros, ¿no? O los que no tienen hogar, ¿no? Generalmente, ¿no? Ah, los migrantes, ¿no? Sí. Antes, no siempre pienso que eso quedará como una pregunta, una incógnita, ¿no? Y me has hecho acordar, por ejemplo, a los periodistas cuando salen a entrevistar a la gente que no está haciendo caso a las políticas del gobierno, que por qué salen sin pensar y darse cuenta que ellos como periodistas son pagados y que tienen su plata, pero los pobrecitos que están vendiendo y que la policía los corre, les quita su mercadería. Una cosa es que se acerque el policía y le diga, señor, retírese con toda su mercadería, ¿no? Y otra cosa es que vengan los municipales, le quiten sus cosas y se lo lleven. Y lo dejan más pobre que antes. Y nosotros no decimos nada. O cuando vemos la televisión decimos, caray, ya bien hecho, pues eso le pasa por no cumplir con las leyes. Sí, pero hay gente que ya no tiene recursos, ya no aguanta más, ya no soporta más. Tienen niños a quienes mantener, tienen familias. Y a veces miramos nomás como que no es con nosotros, hasta el día que nos pase, hasta el día en que nosotros estemos en esa situación. Recién comenzamos a tomar conciencia de esa realidad. Uno de los temas que fue muy recurrente en la teología de la liberación fue la concientización, que hay que tomar conciencia de la realidad. Sin concientización no hay liberación. Mientras yo no sea consciente de la situación, no voy a empezar el camino de la liberación. No voy a empezar el proyecto de liberación. Nuestras iglesias, nuestros pastores, nuestros líderes, pues se llenan la boca hablando del amor. Pero cuando hay un hermano que está en situación de pobreza en algunas iglesias, ni se les ocurre levantar una ofrenda para ayudarles. O cuando alguien perdió su trabajo, ni se les ocurre preguntar a la congregación si alguien sabe de algún trabajo para los hermanos fulano, fulano, fulano que se han quedado sin trabajo. Ahora todos están afanados por volver al templo, ¿no? Están afanados allí preguntando
¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el Estado? ¿Cuándo vamos a volver a la iglesia? La pregunta que yo tengo y me gustaría que ustedes respondan es ¿para qué? ¿Para qué es que estamos afanados con volver al templo? ¿O cómo ven ustedes el afán de muchos pastores de volver al templo? Y nadie, yo no he escuchado muchos mensajes de Facebook que digan cómo podemos ayudar a los necesitados. Nadie pregunta eso. ¿Cómo ayudamos a los migrantes? Ahora, en su gran mayoría, venezolanos. Nadie pregunta. No hay conciencia de la realidad. Entonces, si no hay conciencia de la realidad, no puede empezar un proceso de liberación. Es como la persona que es adicta al alcohol, por ejemplo. Mientras no se dé cuenta que está esclavizado con el alcohol, no va a empezar su proceso de liberación. Tiene que tomar conciencia de que está en situación de necesidad para poder liberarse. Entonces, la liberación siempre implica algún mínimo de conciencia de su situación de opresión, de necesidad. Entonces, como verán, la liberación no solo es un tema de teología. La liberación es también uno de los temas centrales de las Sagradas Escrituras, que es la liberación del ser humano. El proyecto de Dios es que todos sean libres, que todos vengan al arrepentimiento, como dice la Biblia, que todos procedan al arrepentimiento. ¿Pero para qué? Bueno, para alcanzar la salvación, que se arrepientan, que se bauticen, pero no para asistir al templo por asistir, o asistir al templo para dar su ofrenda y quedar bien con la conciencia. Eso hay que hacer sin dejar de hacer lo otro, practicar la solidaridad orgánica con la gente. Eso es hacer teología, eso es producir pensamiento y eso es epistemología de la liberación, como decía los teólogos de la liberación. Voy a volver otra vez. Estábamos hablando de la epistemología bíblica. Hablaremos un poco del método. El método que se sintetiza en las palabras ver, juzgar y actuar. La teología de la liberación hizo suyo el método ver, juzgar y actuar, desarrollado en los movimientos centroeuropeos de la acción católica obrera de los años 30 del siglo pasado, del siglo XX. Fue asumido oficialmente por la jerarquía de la Iglesia, tanto en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, como en los documentos de las conferencias generales del episcopado latinoamericano, tanto de la Conferencia Episcopal de Medellín, de Puebla, como de Santo Domingo en Aparecida. O sea, es un método que la Iglesia Católica en principio asumió y que luego se hizo, digamos así, viral, ¿no? Para todos. Se trata de un método orientado a la acción, a reforzar y eventualmente orientar la praxis liberadora de los creyentes, como se ve por el hecho de que se desemboca en el actuar. Se comienza con un análisis de la realidad, se va al texto bíblico para preguntar qué dice la Biblia, qué dice Dios frente a esa realidad, y luego, en tercer lugar, proponer pautas, pistas o sugerencias de acción tendientes a mejorar o a solucionar el problema que se analizó. Para contribuir a esa acción, la fe aporta sus criterios de juicio, su iluminación. Es lo que se hace en el segundo momento del método, el juzgar, o
lo que Claude Vivot llamó la mediación hermenéutica. Cada uno interpreta desde su disciplina la realidad que se ha observado. Pero lo decisivo del método es el ver. Como se trata de una fe entendida de partida como praxis de liberación, y se está en un continente en el que la opresión económica, política y social salta a la vista, se tratará ante todo de ver esa situación de opresión, tomar conciencia, que desafía al carácter liberador de la fe, para preguntarse entonces qué hacer frente a la realidad. La fe nos lleva entonces a mirar, a observar la realidad con ojos críticos para preguntar si esa es la voluntad de Dios o es que Dios quiere otra cosa. ¿Será la voluntad de Dios que todos sufran y que la gente se muera por miles con esta pandemia? Millones de personas que están muriendo. ¿Y qué puede hacer la iglesia? Cuando vemos la realidad, se escucha por las noticias, ha trascendido que a los médicos le pagan un bono por declarar a una persona que se ha muerto por COVID-19. Le dan un bono. Entonces, al médico no le importa si ha muerto de cualquier enfermedad, si dice y pone en el parte o en la partida que él da, en el diagnóstico final, que murió por COVID o sospechoso de COVID, le dan un bono económico. Entonces, claro, ¿qué médico va a decir, bueno, murió en realidad porque estaba enfermo de otra cosa? Pues preferirá decir que murió de COVID-19. ¿Y quién está detrás de toda esa política? Lamentablemente, me parece a mí, puede que me equivoque, la Organización Mundial de la Salud, que ya no me parece ser la Organización Mundial de la Salud, sino la Organización Mundial de la Enfermedad y de la Muerte. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, la iglesia tiene que levantar su voz profética en la nación para preguntar al presidente por qué sigue a pie juntillas, al pie de la letra, las indicaciones de la OMS, cuando lo que hacen es llevar a la población a la muerte y no ayuda a su bienestar, a su salud. Esa es la pregunta. ¿Qué hace la iglesia? ¿O es que la iglesia no puede meterse en esos temas? Muchos creen que la iglesia no debe entrar en esos temas, que la iglesia no tiene ahí una voz profética. Entonces, primera parte en el método es la mediación socioanalítica. No basta, obviamente, con el solo ver descriptivo, que a lo más puede llevar a acciones asistenciales puntuales. Hay que llegar al fondo, es decir, a las causas de la opresión. Bueno, son las 9:20, en unos minutos vamos a terminar. O sea, no basta con decir, mira, hay mucha gente pobre, pero la iglesia tiene que organizarse, hacer vasos de leche y salir a repartir a las calles a los pobres. Pues eso es asistencial. La iglesia tiene que analizar la realidad y para eso hay profesionales en la iglesia que pueden muy bien analizar la situación. Hay sociólogos, psicólogos sociales, hay trabajadores sociales, hay gente que está estudiando filosofía, hay políticos, hay economistas, hay de todo para analizar la realidad mundial en que estamos viviendo ahorita. ¿Dónde está la causa de la pandemia? Hasta ahí hay que llegar. Averiguar cuáles son las causas. ¿Quién está moviendo todo eso? ¿Qué intereses económicos, financieros están detrás de toda esta pandemia?
¿Serán las empresas farmacéuticas internacionales? ¿Será Bill Gates? ¿Será el famoso club de la élite que está buscando el nuevo orden mundial? El club de Bilderberg. ¿Quién está detrás? Y es por esa puerta por donde entra en la teología de la liberación el análisis de las ciencias sociales que se hace en nuestro continente. Es lo que se suele llamar la mediación socioanalítica de la teología. Ya hemos visto que en los comienzos se usó la teoría de la dependencia. Para los otros dos momentos del método se habla de la mediación hermenéutica, el juzgar, y la mediación práctica, como que se regresa otra vez a la práctica. Se parte de la práctica, se eleva a la reflexión y análisis desde la disciplina y se baja otra vez a la realidad, al actuar. Ver la realidad, juzgar la realidad de la disciplina que cultivamos y otra vez volver a la realidad para proponer alternativas de solución. Ese es el método, en general, válido para toda la teología, no solo de la teología de la liberación. No sé si hay preguntas. Me gustaría que dialoguemos un poquito antes de terminar, a ver si se entiende este método general, que es el método válido para todo el quehacer teológico. Las tres mediaciones: la mediación socioanalítica, mediación hermenéutica y la mediación práctica. ¿Qué les parece? Si no hay intervenciones voluntarias, bueno, vamos a voluntariar a la gente, ¿no? Joel, ¿qué te parece a ti este método? Sí, pastor, sí estoy. Se apagó mi cámara. Ahí estoy. ¿Está Joel? Sí, obviamente este método nace de Escucho muy bajito, hay que levantar el volumen. Sí, obviamente esta metodología nace pues de un trabajo de años, ¿no? De un trabajo además con método, de un trabajo científico. Y es importante que aprendamos a utilizarlo, ¿no? Sí, Esto es lo claro. bueno de la metodología, no hay que estar descubriendo la pólvora, pero hay mucho que usar. Lo importante es conocerla y llevarlo a la práctica. Sí, Ojalá estemos a la altura del reto y podamos hacerlo. así es. Observación. Muy bien. Una intervención de cada uno y terminamos. Carlos, ¿qué piensas? ¿Cómo aplicar Sí, este método? Es lo que tú aplicas como psicólogo, me imagino, ¿no? Haces claro, claro. primero una observación, un diagnóstico, conversas con el paciente, luego de Ujú. tu disciplina analizas la causa de su malestar, de su Mm, problema, y luego planteas alguna solución, sea directiva o no directiva como psicólogo, ¿no? claro. Sí, A eso nosotros lo llamamos análisis situacional, ¿no? Creo que las ya, iglesias deben analizar mucho el contexto en el que están. Muchas veces estamos como iglesias descontextualizadas de la realidad, ¿no? sí, Y a partir de eso no hacemos una buena aplicación de lo que ya conocemos. Podemos ser muy buenos conocedores, pero en la práctica, en la aplicación de nuestro conocimiento, muchas veces no tenemos la llegada pertinente, ¿no? Para sí, tener una llegada pertinente tenemos que evaluar mucho el contexto. Y yo creo que más allá de proponer nosotros una solución, tenemos que construir soluciones con la sociedad, ¿no? ajá, Y en base a eso, vemos cuáles son las mejores alternativas que podemos desarrollar en bien de la gente, ¿no? Yo creo que la teología no solamente es, no solamente debe quedar en el plano teórico, ¿no? Sino hay que llevarlo al plano práctico, porque de eso se sí, trata. Yo creo que hay mucho trabajo en la iglesia, mucho trabajo en el que hacer
misional, en el quehacer pastoral, y también el quehacer teológico, ¿no? Desde nuestros pronunciamientos respecto a lo que sucede. Y hay bastante cosas que hacer, pero es importante que nos enfoquemos en nuestra realidad y que a partir de la realidad, como decíamos hace unas semanas, vamos postulando nuestros conocimientos. Yo creo que Claro, así así, finalmente se hace efectivo todo lo que hemos podido aprender, ¿no? claro. Si me equivoco en el diagnóstico de la realidad, me voy a equivocar en la propuesta de solución también. Es parte, parte. Claro, Pero si no hay un diagnóstico, no vamos a poder dar aplicaciones, ¿no? así Por eso es es. importante primero el análisis, el diagnóstico y después del diagnóstico la propuesta de solución. Así es, gracias. Muy Sí. bien, nos falta Alejandrina y José. Creo que no está, ya salió José, me parece. Alejandrina, ¿estás por ahí? ¿Cómo aplicarías este método como mujer, por ejemplo, en la iglesia? Bueno, en parte se trata de llevar en práctica lo que estamos aprendiendo, ¿no? Ya, Ya que hoy día la iglesia se ha vuelto algo mecánico. ajá, Tanto los pastores hoy en día eh, no se lleva en práctica lo que uno habla, lo que uno dice, ¿no? Lo que uno aplica en la iglesia a los miembros no se lleva en práctica, no lo vive. ya, Lo ya, que, ya. Sí, pues es verdad, es verdad. lo, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, deberíamos ponerlo por obra. Eso es lo más importante. Si yo predico de ayudar, está en mis posibilidades ayudar, tengo que ponerlo en práctica, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer hoy en día. Usted decía, oye, en estos tiempos difíciles hay muchos necesitados. La iglesia tiene que aprender a practicar. Si es verdad, queremos abrir la iglesia, pero ¿para qué? Si ni siquiera los miembros tienen para un pasaje para poder venir a la Así iglesia. es. ¿De qué manera nosotros, como comité o como miembros de la iglesia activos, cómo podemos ayudarlos a aquellos que no pueden solventar ni el día a día, ¿no? Ni siquiera están en la casa. Nosotros, ¿cómo podemos ayudar a esos miembros? Entonces tenemos que ver la manera como estudiantes o como practicantes de la teología, tenemos que eh, poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Muy bien. Gracias, Alejandrina, y gracias a todos los estudiantes. Vamos a cerrar aquí nuestro curso de hoy y luego les voy a pasar entonces los temas para la clase siguiente, porque creo que la semana pasada no les pasé. Así que por he estado muy, muy ocupado en varias cosas, ya les voy a contar. Muchas gracias por ese tiempo y ojalá Dios nos ayude pues a poder practicar todas estas teorías del conocimiento y hacerlo realidad en nuestras iglesias. Bueno, bendiciones a todos, nos vemos hasta el próximo viernes. Bendiciones.